Agarra todo lo que puedas en Jack Motors del Grupo Roldán. Aplican restricciones. Promoción válida por el mes de abril. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar al académico internacionalista doctor Carlos Estarellas para hablar lo que estamos viviendo este momento en el país. Estamos advirtiendo una presión internacional. Ayer se reunió la CELAC. Escuchamos voces que presionan para que el Ecuador dé asilo político a un condenado por la justicia, que entregue y que lo manden a México, piden. Ayer se pronunciaron vergonzosamente dictadores como el de Venezuela, Nicolás Maduro, que mereció un tuit muy importante del doctor Carlos Estarellas, y también Colombia que está presionando. Colombia pide igual que se le entregue el asilo político a Glass, presiona a Xiomara Castro, que preside temporalmente la CELAC. Bolivia, que va a hacer el seguimiento de la salud de Jorge Glass, aquí no porque pide Bolivia, sino es obligación del Estado ecuatoriano preservar la salud hasta en las cárceles, y eso tiene que hacerse. Pero, ¿cómo entender esta presión que iniciara Andrés Manuel López Obrador para que el Ecuador finalmente deje en libertad a un condenado que tiene 2 sentencias condenatorias y que está investigado en otros casos como la reconstrucción de Manabí? Doctor Carlos Estarellas, muy buen día. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Han tergiversado lo que es el derecho del asilo. La institución del asilo es una de las más antiguas que existen. Y después de todo lo que ha ocurrido, me parece ilógico este tipo de declaraciones que están salidas de todo tipo de contexto, solo por solidarizarse con López Obrador por la ideología que tiene. Esta situación está ya zanjada y es absurdo, desde mi punto de vista, todas las declaraciones que en la mayoría las dan presidentes que lo que dicen en la parte internacional no lo cumplen en sus países internamente. Para mí es una campaña orquestada por el socialismo del siglo XXI en contra del Ecuador, y que obviamente es lamentable porque nos afecta a todos los ecuatorianos. Doctor Estarellas, se está pidiendo incluso sanciones. López Obrador presentó ante la Corte Internacional una demanda contra el Ecuador, y yo quisiera ilustrar para que usted lo comente. Ayer en su columna, el doctor Hernán Pérez Luz, columna de Diario El Universo, recordaba, él fue representante ante las Naciones Unidas por el Ecuador, recuerda el artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas, que contempla la posibilidad de que un Estado miembro sea expulsado de su seno, pero la Carta de la ONU exige que dicho Estado haya violado repetidamente los principios contenidos en ella y que la expulsión venga resuelta por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. No es porque pide México, respalda a Colombia, Venezuela, Nicaragua, se pueda expulsar al Ecuador. Por favor, doctor Estarellas. Yo comparto lo que dice el doctor Pérez Luz. Además, me parece que fue una pena que él ya no continúe como representante del Ecuador en la Organización de las Naciones Unidas. Es una barbaridad pedir nuestra expulsión. Además de que las Naciones Unidas no ha expulsado ningún país desde su constitución.
y que es algo muy grave expulsar a un Estado. No es pues expulsar por expulsar. Es una locura más de López Obrador. Además, si hablamos de situaciones, digamos, raras de ciertos miembros de las Naciones Unidas, habría que mirar a otros estados, no al Ecuador. Eso es un absurdo más de López Obrador que no se va a dar como la demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Lo que tiene que hacer el Ecuador es defenderse, porque estamos siendo objetos de una cadena, digamos, de ciertos países en contra del Ecuador. Y el Ecuador tiene que actuar y en la parte internacional hacer conocer la posición ecuatoriana y obviamente defenderse ante los ataques de López Obrador. Eso implicaría, doctor Estradellas, usted participa, de que el Ecuador debiera hacer una campaña internacional para posicionar la realidad y decirle al mundo: México dio asilo político a un condenado por la justicia ecuatoriana, 2 sentencias condenatorias, lo que llevó también a la condena internacional por la incursión del gobierno ecuatoriano. ¿Debiera emprenderse una agresiva campaña internacional? Sí, señalando que quien inicia todo esto es López Obrador al violar el principio de no intervención y permitirse hablar de la política interna ecuatoriana. Señalando también que si bien México tenía la capacidad de calificar u otorgar el asilo, las convenciones de asilo, todas señalan que al delincuente común no se puede conceder asilo. Y yo creo que el Ecuador lo puede hacer, la Cancillería lo puede hacer, y deberían llamarse ecuatorianos distinguidos que tienen relaciones importantes. Por ejemplo, Luis Gallegos Chiriboga, que fue varias veces embajador en los Estados Unidos y en las Naciones Unidas, a Jaime Merchán, que ocupó cargos importantes también en las Naciones Unidas, a Marcelo Fernández de Córdoba, a José Valencia. Es decir, debería la Cancillería llamar a sus más preclaros diplomáticos, no importa que muchos ya estén retirados, para poder defenderse ante una campaña falsa que está lanzando México en el exterior. Esto implicaría también internacionalistas, académicos reconocidos que hay en el país, a fin de sumar esfuerzos y defender la posición ecuatoriana, doctor Estradellas. Totalmente de acuerdo. Hay muy valiosos, porque usted ahorita que lo menciona, por ejemplo, Grace Jaramillo, es muy talentosa, y ahí hay un grupo de internacionalistas muy valiosos. Se debería, digamos, convocarlos a una defensa del Ecuador, porque como vimos ayer y usted comenzaba la entrevista con esto, se han unido este grupo de personas ideológicamente que quieren es atacar la imagen del país en el exterior. Quisiera, a propósito de esta acción de la CELAC, leer el tuit del doctor Carlos Estradellas. Nicolás Maduro ignora que no tenemos embajador en Venezuela ni ellos en Ecuador. La relación era consular. Con Maduro se cumple lo siguiente: un burro puede fingir ser caballo, pero tarde o temprano rebuzna. Ni siquiera conoce el estado de las relaciones que tenemos con Venezuela, doctor. Es terrible, porque nosotros no tenemos desde hace mucho tiempo el reconocimiento al gobierno de Maduro, y lo que ha existido es una relación a nivel de consulados. Tengo entendido que se mantenía el consulado en Quito y un consulado aquí en Guayaquil. Entonces Maduro ni siquiera está enterado de qué es lo que pasa con el Ecuador.
Y creo que al hacer este exabrupto, porque me parece que es un exabrupto más de Maduro, deja sin representantes diplomáticos a tanto venezolano que esté en el Ecuador y que obviamente necesita la ayuda consular, porque a veces se quedan sin pasaportes, certificados de antecedentes penales, etcétera, etcétera. Es un error más de Maduro, que su ideología o su solidaridad con López Obrador no lo deja ver. En esas condiciones, el Ecuador tiene que accionar más que reaccionar frente a estos hechos y no dejar que esta iniciativa de países como México, Colombia, Venezuela, Honduras, permitan vender esa imagen distorsionada en el mundo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ya en el país está muy claro de las intenciones de López Obrador por querer llevárselo a Glass y toda la manipulación que ha existido. Pero en el exterior debe de hacerse una campaña explicando todo lo que ha ocurrido, porque ellos están en una campaña despreciar. Eso es también que quieren nacionales muy complicada. Entonces, ojalá que el gobierno nacional actúe rápidamente en beneficio del Ecuador. Esta campaña que lidera México contra el Ecuador quizás no tiene un tinte político electoral, doctor Estarellas, porque precisamente ha hecho este pedido de expulsión del Ecuador. No hay una dosis político-electoral, porque México también va a elecciones en junio. Sí, como usted bien lo señala, hay una dosis electoral, porque en México se ha criticado la actitud de López Obrador. Hay políticos mexicanos que la han criticado, y como van a una elección presidencial, López Obrador está tratando de hacer todo para justificar en el lío en que se metió y que metió el Ecuador. En este sentido, el Ecuador no pudiera presentar una contrademanda, no sé cuáles serían los términos, para denunciar a México que alteró la figura sagrada del derecho de asilo consagrado en la Convención de Caracas 1954, como también el tema del respeto a la inmunidad de las misiones diplomáticas, Convención de Viena del 61. ¿Acaso no pudiera denunciarse que México alteró los términos del derecho del asilo? Sí, yo en eso comparto lo que usted señala. En primer lugar, ya el Ecuador en la OEA dijo que hay que reformular estas convenciones, que el derecho internacional no es estático, es completamente social, y que por lo tanto hay que reformar, modernizar las convenciones de asilo. Y yo estaría también en la tesis de que el Ecuador podría demandar por la violación al principio de no intervención, que es fundamental, y que López Obrador lo violó, a pesar de que en México había un tratadista que fue canciller, Genaro Estrada, que señalaba que no se debería intervenir en asuntos internos de otro Estado. Entonces yo creo que el Ecuador debería replantearse su posición y contrademandar a México por la violación al principio de no intervención, por querer, darle asilo a un delincuente, y por tener la gran cantidad de ecuatorianos asilados y que son parte del grupo del señor Correa, que se encuentran en México, que además se ha dicho que de una u otra manera están asociados por compañías, yo no sé si será verdad, desconozco si será verdad, con López Obrador,
Entonces el Ecuador debería, digamos, actuar. Claro. Eso es lo importante en este momento. Doctor Estarellas, es decir, en definitiva, demostrar al mundo las violaciones al derecho internacional que ha cometido el gobierno de López Obrador, y con una contrademanda también se puede contribuir a que la Corte Internacional tenga una visión más balanceada de este estado de las relaciones que han sido rotas entre México y Ecuador. No solo la versión de México, sino también la del Ecuador. Totalmente de acuerdo. El Ecuador debe de tomar la iniciativa, debe defenderse, y en este momento todo el servicio exterior ecuatoriano, estoy hablando de embajadores, cónsules, etcétera, explicar en los países que representan cuál es la posición del Ecuador y el ataque de López Obrador en contra del país. La única forma de poder enfrentar todas las mentiras de López Obrador es hacer conocer estas falacias, estas mentiras que López Obrador está tratando en una cadena, digamos, de ayer vimos en la CELAC, etcétera, de atacar al país. Entonces es la Cancillería y el Servicio Exterior ecuatoriano quien debe de actuar, contrademandar y aclararle al mundo lo que México ha hecho al Ecuador. Bien, muchas gracias, como siempre, la atención a la revista de Opinión Democracia, el internacionalista y académico doctor Carlos Estarellas. Carlos, muy amable. Muy gentil, gracias por la entrevista. 7:01, vamos a una cadena y luego volvemos. Diálogo con el asambleísta de ADN, Ramiro Vela. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Conoce las 11 preguntas del Referéndum y Consulta Popular 2024, por las que los ecuatorianos se pronunciarán de forma presencial en territorio nacional y quienes habitan en el exterior el próximo domingo 21 de abril. Preguntas de referéndum, casillero A. Frase introductoria. Actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción.